un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Con Héctor Uriel Rodríguez y Mónica Garrido. Un espacio para reflexionar en torno a los auténticos derechos humanos. Es tu derecho. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Estamos una vez más aquí como cada sábado transmitiendo en vivo aquí en 1440 AM en el programa Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Y bueno, también le mandamos saludos, como no, a todos los que nos escuchan en Morelia, en la Universidad Vasco de Quiroga. Un saludo para todos los estudiantes que andan por ahí, como siempre, estudiándole mucho. Héctor, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Hola, Moni, muy bien. Siempre en este espacio muy contento de poder platicar con nuestros radioescuchas, de poder platicar contigo y de tocar estos temas que nos permiten entender de manera mucho más clara qué son los verdaderos y los auténticos derechos humanos, Moni. El día de hoy, además, para platicar de un tema que seguramente va a ser de mucho interés para quien nos escuche, pero que además da mucho para discutir, para platicar. Si usted está en casa platicando con algunos familiares, seguramente esto le dará ahí material de conversación, porque platicaremos del concepto, Moni, familia o familias. Hoy por hoy las cosas se nos están volviendo un poquito complejas en el mundo. Usted ya sabe que empieza a haber muchísimas ideas con esto de ser plurales y de que si se pueden tener familias de dos personas del mismo sexo, o que si no se pueden tener familias de dos personas del mismo sexo, que si puedo tener como familia a mi perro o no puedo tener como familia a mi perro, que si puedo elegir toda vez que soy libre casarme con mi coche o no, y después si podemos adoptar cochecitos. Bueno, todas esas cosas son de las que vamos a platicar el día de hoy con este concepto de familia o familias. Quizá un asunto un poquito jocoso, pero en realidad un tema muy grave, muy difícil, Moni, porque la presión de ciertos grupos está con todo para romper el concepto que tenemos o que entendemos de lo que es el matrimonio y, por supuesto, de lo que es la familia. Así es, como bien lo dices, Héctor, conceptos que tal vez podrían ser tan sencillos, pues sí, desde que somos chiquitos, ¿no? Todos dibujábamos, no sé si te acuerdas, Héctor, que te decían, dibuja tu familia, ¿no? Y ahí ponías a tu papá, tu mamá, a los hermanitos, el arco iris, el arbolito, el sol, ¿no? Claro. Incluso abuelito, abuelita, Ajá. ¿no? O sea, todas el concepto que nosotros Claro, y teníamos cada de niño familia. pues agregaba, si vivía alguien más por ahí, pues también lo metía ahí en el dibujito, pero son cosas tan sencillas que, como dices, tal vez tomándolo a guasa, como lo habías dicho, de que no, pues entonces son los que adoran a sus perros, que son sus perrijos. O sea, algo tan sencillo que es la familia, hemos llegado a un punto de que hay gente que quiere revisar este concepto y decir, no, pues familia no es lo que nos han enseñado por siglos y siglos. Ahora va a ser otra cosa. Y para hablar de este tema, Héctor, mira, tenemos como invitado a Juan Antonio López. Aquí no sé cómo se pronuncia, si es Valjar. Y Juan Antonio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ¿no? Sobre pues este tema que pues sí es un poco polémico, ¿por qué no negarlo? Porque hay mucha gente que pues tiene dudas pues muy legítimas sobre pues por qué no se puede hablar de varios tipos de familias, por qué tiene que haber solo una. Y bueno, Juan Antonio, que nos acompaña de Red Familia, te agradecemos mucho y que nos puedas platicar un poquito más sobre este tema de pues quién es la familia o por quién está integrado la familia, o qué tenemos que entender entonces por familia y por qué otras ideas, otros conceptos que proponen otros grupos tal vez no son tan adecuadas. Y también invito al público, si quiere expresar sobre este tema, que se comunique al 1035-0043. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Primero quiero agradecer la invitación. Un saludo a todo su auditorio. Y bueno, quiero empezar comentando que sí, efectivamente, el tema de la familia o la concepción de la familia actualmente es un tema polémico, pero antes de eso hay que recalcar mucho la importancia que tiene la familia en la sociedad y por eso ahí entrar al debate de qué es la familia o qué no es la familia. Y es que nosotros en Red Familia justamente nuestro eslogan es la familia es la solución.
porque sabemos que vivimos en muchos problemas sociales actualmente en México y en el mundo. Corrupción, delincuencia, falta de empleo, en fin, tantas circunstancias que están afectando a nuestra sociedad el día de hoy. Pero si nos ponemos a analizar un poco más a fondo, e incluso hasta con un poco de lógica, encontraremos que la raíz de los problemas y en donde también están las soluciones a los problemas sociales que vivimos el día de hoy, está en la familia. ¿Por qué? Porque bien o mal todos venimos de una familia, en diferentes circunstancias, en diferentes contextos, pero todos nos hemos formado dentro de un hogar, ¿no? O incluso a falta de esos hogares que surgen los problemas. Entonces, ¿cómo poder fortalecer a la familia? Pero para poder fortalecer a la familia debemos entender qué es familia. Y justo me recuerda un poco alguna vez las palabras del Papa Emérito Benedicto XVI, en la cual mencionaba que la peor perversión es la perversión de los conceptos. Entonces hoy hablamos de mi familia, tu familia, las familias. Entonces, ¿cómo poder entender cuál es el modelo ideal de familia sin caer en un tema discriminatorio? Pero también no abrir la baraja a muchas opciones en las cuales en un esquema o en un discurso de no discriminación podemos caer en un error e incluso atentar contra el bienestar de la persona y de las nuevas generaciones. Entonces yo creo que ahí es donde versa justamente el discurso o el debate justamente. ¿Cómo definimos entonces familia? Bueno, aquí ese es el punto más importante y en el cual me quisiera meter a fondo. Quisiera marcar alguna de las dos propuestas, ¿no? De las dos propuestas que se presentan el día de hoy. La primera es la familia ideal o idónea, la encontramos entre papá, mamá e hijos. Esa es como lo que se le llama la familia tradicional en algunas ocasiones o la familia natural. Hay otro esquema en el que decimos, bueno, hay diferentes estructuras de familia, que no es lo mismo que modelos de familia. En el tema de estructuras de familia, pues encontramos que la familia tradicional o natural ya no es la que conocemos, sino que entra la parte de madres solteras, padres solteros, hijos con abuelos, en fin, o algunos otros tipos de estructuras. Esta es una estructura que parte del modelo natural, que es hombre, mujer, papá, mamá e hijos. La pregunta es, ¿estas estructuras de familia se les puede considerar familia? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque no contrapone el modelo natural de familia. Sencillamente es un accidente de ese propio modelo natural, ¿no? Parte de un modelo natural que tuvo accidentes, como bien mencionas, o circunstancias diferentes en las cuales pues no consideran no entran en el modelo ideal, sin embargo, siguen siendo una familia. Ahora, hay otro esquema en el que se habla de diferentes modelos de familia, que ahí sí no parte del modelo natural, sino que parte de un modelo completamente diferente, que entonces ya no hablamos de papá y mamá. Hay algunos movimientos como el LGTB que habla que debe haber apertura con los diferentes modelos, como el papá y papá, mamá y mamá, que son las parejas del mismo sexo, ¿no? Que tendrían, en ese sentido, este planteamiento marca que deberían tener derecho a considerarse familia e incluso a tener hijos y, por supuesto, a casarse. Ese es otro esquema que actualmente hemos visto. ¿Cuál es el problema aquí? Cuando nosotros decimos, bueno, eso no es familia. Si nosotros decimos que no es familia, muchas veces nos dicen que somos discriminatorios, ¿no? O en el peor esquema nos llaman homofóbicos, ¿no? ¿Por qué? ¿Es o no familia? Vamos a hacer ahí un análisis de cómo poder considerar si es discriminatorio o no la propuesta que tendríamos. Hay que hablar ahí de dos conceptos, que es distinción y discriminación. Estos dos conceptos tienen algo en común y algo de diferente. La distinción y la discriminación hacen diferencias entre dos conceptos, entre dos personas, entre dos elementos. Ajá. Eso tienen en común. Sin embargo, la distinción hace esta diferenciación de acuerdo a un criterio racional. Y en cambio la discriminación hace esta diferenciación sin un criterio racional, ¿no? Discriminación, por ejemplo, la vida en el apartheid en Sudáfrica, en el cual hacían una diferenciación entre las razas afroamericanas, las razas negras y las razas blancas anglosajonas que llegaron décadas atrás a Sudáfrica. Hacían una diferenciación, pero sin un criterio racional entre ambas culturas, por lo cual sí era considerado discriminación, ¿no? En el caso de la distinción, valga la redundancia, es diferente. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo. Si ahorita en la esquina va un joven de 17 años con 11 meses a comprar una cajetilla de cigarros,
el vendedor se la va a negar. Bueno, eso Debería. en Estados Unidos. Debería, ¿no? En el Aquí sentido le diría, estricto legal, debería pásele. negárselo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si 5 minutos después llega un joven de 18 años con un mes, debería darle en venta la cajetilla de cigarros, Ujú. cuando solo le diferencia 2 meses de edad. Ahí estamos viendo una diferenciación. Y el Una discurso del primer joven podría ser, me están discriminando por mi edad. Sin embargo, no es una discriminación, es distinción por edad porque hay un criterio racional. ¿Cuál es ese criterio? La protección de los menores de edad. Esta diferenciación está protegiendo a los menores de edad de nuestro país, por eso hay leyes que se encargan de hacerlo, que se apliquen o no es otra cosa, ¿no? Pero en principio están protegiendo al menor de edad. Pongamos otro ejemplo. Si quisiera venir un holandés, por ejemplo, a querer ser presidente de la República, pues definitivamente no va a poder serlo. ¿Por qué? Porque las leyes establecen que los que tengan cargos públicos en nuestro país deben ser de nacionalidad mexicana. Claro. ¿Por qué? Ahí hay una diferenciación. ¿Por qué? Por nacionalidad. Y no es una discriminación. ¿Por qué? Porque hay un criterio racional para proteger algo que los cargos públicos de nuestro país. Entonces ahí vamos viendo la gran diferencia entre distinción y discriminación. Ahora pongamos en este escenario el debate del matrimonio. ¿Es o no es discriminación hablar que el matrimonio es entre un hombre y una mujer? Vamos a ver lo siguiente. Hay una diferenciación entre las parejas homosexuales y las demás preferencias sexuales para no permitirles el matrimonio o solo permitírselos a hombre y mujer. ¿Por qué? ¿Hay un criterio racional, sí o no? Vayamos al fondo. Cuando este tema se discutió el año pasado en la Suprema Corte de Justicia, mencionaron que hablar del matrimonio entre hombre y mujer era discriminatorio y que el fundamento de la procreación no era un elemento racional para poder anclar al matrimonio a solo este modelo de familia. Vayamos al esquema siguiendo el orden de ideas de la Suprema Corte. Ok, quitemos la procreación como criterio racional para sostener que es entre un hombre y una mujer. ¿Qué es lo que pasaría? Pues ahí es donde entra la apertura a matrimonios homosexuales, matrimonios entre lesbianas, y las diferentes preferencias sexuales. Este mismo criterio está siendo discriminatorio contra otros modelos de familia. Por ejemplo, en Texas ya hubo una pareja conformada por un hombre y 2 mujeres, lo que se llama poligamia, que se amparó contra la Suprema Corte de Estados Unidos diciendo que el tema del matrimonio homosexual era discriminatorio contra él y su preferencia sexual, y pidiendo también el matrimonio para él y sus 2 mujeres, porque sus 2 mujeres estaban de acuerdo. Qué cosa. Bueno. Y justamente es de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, como cuando vamos rompiendo bajo el criterio de discriminación el concepto de diferenciación, que es el que debería existir, o de ¿cómo le decíamos? La distinción. Distinción. Lo que ocurre es que comenzamos a cometer este tipo de barbaridades en defensa de derechos que nos vamos inventando, ¿no? Y entonces, en el mismo sentido, yo podría sentirme discriminado si yo tengo ganas de casarme conmigo mismo. Porque yo soy yo sexual, por poner un ejemplo, que también está empezando a surgir incluso este tipo de tendencias. Qué grave es lo que nos puede pasar como sociedad si no alcanzamos a ver que discriminación no es lo mismo que distinción. Excelente hasta este momento el concepto, ¿no? Pongamos ahí un ejemplo todavía mucho más polémico, si queremos verlo así. En Alemania, hace algún tiempo, subió al Congreso, al Parlamento alemán, una propuesta para legalizar el matrimonio entre un hombre, una persona y un animal, lo que es la zoofilia, ¿no? Claro. Es una preferencia sexual. Curiosamente, en Alemania no pasó la iniciativa, pero no porque quisieran proteger al matrimonio, sino porque las sociedades protectoras de animales ¿Se quejaron? Ay, no. y metieron presión para que no pasara. Es el mundo del revés. Exactamente, el mundo al revés. Porque hoy en Europa hay 32 preferencias sexuales registradas. Entonces, si tú le quitas, regresando al punto de la procreación como fundamento del matrimonio, entonces ya no es matrimonio. Por lo tanto, el criterio de distinción está protegiendo a la institución del matrimonio y por lo tanto no es discriminatorio contra las demás preferencias sexuales. ¿Qué es lo que ahorita estabas hablando de protección? Que estos criterios racionales protegen algo. Este criterio racional
de que matrimonio es hombre y mujer, ¿qué es lo que está protegiendo entonces? Bueno, ahí podemos hablar de 2 puntos. El primero, que es el conceptual, Ujú. que es al matrimonio mismo, ¿no? La institución del matrimonio que antecede al Estado. O sea, el Estado solo es un protector de la institución, no un definidor. Ahora existe la ola en que las constituciones y los tribunales están redefiniendo los conceptos, que es lo que hablaba Benedicto. Entonces, en primer lugar, protege la institución del matrimonio que antecede al Estado. En segundo momento, que también es importante, protege a las nuevas generaciones. Porque el matrimonio parte, si hablamos etimológicamente, del vocablo mater, que es madre, que protege, que fortalece, que educa a las nuevas generaciones, en este caso, los hijos. Y ahí entra el segundo debate, el tema del matrimonio y el segundo tema, el tema de los hijos. Sabemos que en el modelo natural, en principio, está formado para la procreación, como decíamos, y para la educación, formación y cuidado de los hijos, que es el modelo y la estructura pues, en la cual se ha formado pues, nuestra civilización. O sea, porque esta estructura de defensa y protección de los hijos trasciende culturas, trasciende épocas, trasciende religiones, trasciende todo. La familia es la familia, una cultura hindú, una cultura musulmana, hace 100 años, hace 500, es hoy y ha sido siempre. Pero Entonces, además es de donde venimos todos. O sea, uno de los principales temas aquí es justamente que es de donde venimos todos. Yo nací porque pues mi papá estaba con mi mamá. Usted que me está escuchando nació gracias a la unión de un hombre con una mujer. Tú naciste por la unión de un hombre con una mujer. Ese es el fondo, es la propia naturaleza la que y nos lleva. ese es el modelo natural que se debe fortalecer en primer lugar. Y también reconocer que hay diferentes estructuras, como lo comenté hace un momento, accidentales o circunstanciales, en las cuales hay familias con solo mamá, solo papá, y esas se deben también reconocer y atender, pero en un modelo lógico. Ya de ahí que nosotros queramos abrir otros modelos, pues ahí es donde entra el problema y es donde quiero tocar base también. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, bueno, entonces, si también los homosexuales, lesbianas, las demás preferencias sexuales pueden contraer matrimonio, entonces la segunda pregunta es, entonces, ¿pueden tener hijos mediante la adopción? Porque naturalmente no pueden. Es el paso número 2. Exactamente, ¿no? El paso número 2, que en algunas ocasiones se da como lógico para las posturas que protegen o que promueven esto. Entonces, ¿pueden o no pueden adoptar? Vayamos al esquema en el cual la Suprema Corte ya se pronunció el año pasado también. Hubo un debate por una acción de inconstitucionalidad por un artículo del Estado de Campeche. Entonces, se puso en debate en la mesa de si las sociedades de convivencia podían adoptar o no. Cabe mencionar que en Campeche, que era el artículo que se estaba debatiendo, no existía ninguna sociedad de convivencia. Entonces, realmente el debate de la Suprema Corte era un debate ideológico, no un debate que iba a beneficiar a nadie, porque no hay ninguna sociedad de convivencia en Campeche. En fin, entraron al debate y surgieron 2 argumentos en particular. El primero, permitir la adopción a parejas del mismo sexo está fortaleciendo al niño o a la niña, porque es preferible que esté con un hombre, con 2 hombres o con 2 mujeres, a que esté en una situación de calle o en el orfanato. Esa es la primera. La segunda, y esta es la más escabrosa, que fue de la ex ministra Olga Sánchez Cordero, que ya está en retiro actualmente. Ella decía que el Estado no es quien para definir quiénes son los mejores padres para los niños. Si hay, Pero es la naturaleza. Exactamente, y si aquí ya vemos, si hay tantos niños en estado de vulnerabilidad por no contar con padre y madre o en situación de calle, entonces si el Estado no puede brindarle la mejor opción que le brinde mayor beneficio al niño, entonces ¿quién es? Entonces ahí desligándose totalmente de la responsabilidad del Estado. En fin, bajo estos 2 criterios se falló a favor del matrimonio, de la adopción para las sociedades de convivencia en Campeche, y es un criterio que ahora hay en todo el país. Fíjate qué grave es este asunto, porque justamente lo que ocurre es que cuando el niño es adoptado en estas condiciones, el niño en primer lugar es visto como un objeto. Y entonces se parte de crear derechos no en razón de mi realidad, sino en razón de mis deseos y de mis delirios. Es justamente lo que decía una persona en contra del matrimonio gay, que además es homosexual. Estaba sosteniendo los argumentos por los cuales los homosexuales se sienten en contra del propio matrimonio gay. Particularmente cuando la realidad de lo que persigue el matrimonio gay es lograr la adopción de niños.
pero además todo lo que está alrededor de esto. Fíjese usted, alrededor de esta adopción, justamente porque no es posible que exista vida en una unión homosexual, lo que sigue es la maternidad subrogada. Entonces, el vientre de alquiler es el siguiente paso para poder garantizar que estas personas del mismo sexo puedan tener hijos. Entonces, los niños son vistos en primer lugar como un objeto, en segundo lugar como un elemento que se puede conseguir, así como yo tengo el derecho de adoptar un perro, pues también tengo el derecho de tener un hijo, y donde lo último que interesa es el desarrollo integral del niño. Porque aquí no se trata de ver si es mejor que no tenga dos papás o es mejor que se quede en el orfanatorio. Se trata de ver cuáles son las condiciones en las cuales el niño puede efectivamente desarrollarse correctamente. Y la mejor manera en la cual un niño puede desarrollarse correctamente radica en tener referentes sociales. Y los referentes sociales son tener, en primer lugar, papá y mamá con roles claros que le permiten entender la realidad del mundo, de la cual además él es producto. Porque justamente él es producto de la igualdad que existió entre hombre y mujer que permiten que se compenetren y que finalmente él haya llegado al mundo. Entonces, gravísimo, pero gravísimo además lo que en profundidad se busca. Nuevamente, como cuando le hemos hablado, Moni, en el tema del aborto, parece ser que lo que hay alrededor es un enorme negocio y en esta ocasión específicamente por parte del lobby gay, homosexual, transexual, bisexual y ya no sé cuántas letras más tiene, ¿no? Así es, creo que aquí también tocas puntos muy importantes, ¿no? Considerando la primera parte que decías de que se plantea como un derecho a los padres a tener hijos, ¿no? Como deseos, como que yo tengo el derecho. Y aquí hay que entender que en el tema de la adopción, quien tiene derecho a tener una familia es el niño o la niña. No, o sea, el Estado no puede estar regalando niños y niñas a quienes por su situación o su preferencia no pueden tener. Al contrario, debe velar por el bienestar del niño o la niña, ofreciéndole la mejor familia posible, y que por eso históricamente hay tantos filtros para que las parejas, incluso hasta las de hombre y mujer, puedan adoptar. En fin, ese es un tema muy interesante. Igual nada más quiero compartir aquí para cerrar estas ideas un estudio de Marek Nerus. Es un estadounidense que hizo un análisis del bienestar de niños y niñas según el tipo de familia o el modelo de familia que vivía. Aquí hay un dato interesante. Cuando hablamos de violencia sexual en la niñez, en los niños que viven con papá y mamá, se da en los casos contados 2 de cada 100. En el caso de los niños que viven con parejas formadas por 2 mujeres, se da 23 de cada 100. En el caso de los formados por hombre y hombre, 25 de cada 100. Estamos hablando que se va 12 veces arriba. 1 de cada 4. Así es. Vamos, que quieren con un poquito más de estadísticas. Vayamos, por ejemplo, con... Esta trasciende, por ejemplo, ya no solamente la vivencia en la niñez, sino en el desarrollo evolutivo y en el desarrollo que tiene la persona a futuro. Por ejemplo, cuando hablamos de personas que viven con papá y mamá, estamos hablando que en Estados Unidos las personas que viven en situación de desempleo son 8 de cada 100. Cuando hablamos de parejas que nacieron en un círculo de mamá y mamá, son 28 de cada 100. Y de papá y papá son 20 de cada 100. Entonces, y así podríamos ir con otras estadísticas, pero lo que quiero evidenciar aquí es que para hablar del desarrollo de la persona y de la niñez, tenemos que darle el modelo idóneo, que es hombre y mujer. Y también rescatar las circunstancias diferentes, pero como sociedad y como gobierno debemos fortalecer el modelo que le da mayor desarrollo y bienestar a nuestra sociedad y a la persona. Y además los datos que nos presenta son justamente eso, ¿no? Así es, y qué importante, Juan Antonio, esto que nos estás diciendo, que, a ver, finalmente si estamos hablando de este tema, lo que nos mueve a hablar de este tema es precisamente eso, que estamos buscando las mejores condiciones de desarrollo de los niños que tienen un bien jurídico superior, que el Estado se tiene que preocupar por velar por estos niños, sus papás, toda la sociedad debe proteger a la persona, pero sobre todo cuando está más vulnerable, que es cuando son niños. Y si estas cifras nos dicen, oye, si cambias el modelito,
tienes mucho más probabilidades de que esta persona no se desarrolle bien. Y entonces, ¿qué se logra con estas leyes que están autorizando cualquier modelo? ¿Por qué? Porque ya familia puede ser cualquier cosa. O sea, no es nada más un tema de decir, ay, es que esto es discriminación contra los homosexuales o no. El tema de fondo aquí es que se tiene que proteger el desarrollo de la persona y estas leyes no están ayudando a que la persona se sienta y sea y tenga todas las condiciones para un mejor desarrollo. Y si te parece, después de este corte podemos pues hablar realmente por qué es tan importante la familia. Porque a muchos nos dice, ay, pues qué va a ser importante la familia, ¿no? Yo veo todos los días ahí tirado a mi papá o siempre veo a mi hermano y me está molestando. ¿Qué tanta importancia podría tener la familia? Y si nos damos cuenta, como bien lo habías dicho, la familia es la raíz de todas las soluciones o de todos los problemas. Así es. Y bueno, vamos a seguir comentando este caso con Juan Antonio López Ballard, él es de Red Familia. Y si usted quiere comentar sobre este tema, estamos transmitiendo en vivo en el 1035-0043. Ya regresamos. En un momento regresamos a Es tu derecho. Un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Cuando viajas en ADOGL, disfrutas de la comodidad de poder escoger entre 40 asientos inteligentes que se amoldan a tu cuerpo. 5 pantallas de alta definición con audio individual. 5 canales de música que podrás disfrutar mientras tomas una de las bebidas que te ofrecemos al subir. Entre los asientos podrás encontrar conexiones eléctricas para que tus aparatos no se queden sin energía. Todos nuestros autobuses cuentan con un purificador de aire acondicionado que cambia cada 2 minutos, manteniendo el interior siempre limpio y fresco. Al final del pasillo, podrás encontrar baños independientes para hombres y mujeres con cambiador para bebé. En tu siguiente viaje, atrévete a probar la comodidad que te ofrece ADOGL. Ya estamos de regreso a Es tu derecho. Tu opinión es muy importante para nosotros. Búscanos en Facebook como Es Tu Derecho Radio o en Twitter @EsTuDerechoCMDH. Ya regresamos, estamos aquí hablando sobre el tema de familia o familias. Estamos con Juan Antonio López Ballard, él es director de Desarrollo y Vinculación Nacional de Red Familia y estamos hablando sobre temas polémicos que nos tienen que hacer reflexionar, tomar una opinión y ante todo ver todo esto que estamos discutiendo pues con la mente fría, pero con mucho corazón, porque pues sabemos que hay muchas personas que están lidiando tal vez con estos temas de manera personal, que tienen alguna duda y no es que nosotros querramos juzgar, no somos absolutamente nadie para juzgar pues, esas pues, preferencias, pero lo que sí estamos seguros es que pues queremos que la familia siga siendo esa institución que protege a la humanidad, que es la incubadora que va preparando cada generación y cada generación que tiene un objetivo particular en este mundo. Y hay que pues preocuparnos nuestra generación por dar esa incubadora para la siguiente generación, que realmente les estemos dando las mejores armas, los mejores valores, les estemos dando todo el cariño y el amor posible para que hagamos realmente nuestra sociedad un poco mejor. Héctor. Fíjate, Moni, que complicado, pero qué interesante, porque en realidad este asunto de el tema de oponerse al matrimonio homosexual o al matrimonio gay pareciera una tendencia de ciertos grupos minoritarios que se oponen a modernizarse o a participar de estas líneas progresistas de la Ciudad de México,
y de muchos otros espacios en los cuales pues se pretende hacer pensar que esta gran apertura, particularmente en asuntos de temas de matrimonio y demás, pues son necesarios para que las sociedades se fortalezcan. Sin embargo, yo quiero invitar a quienes nos están escuchando a profundizar, por ejemplo, en el debate que se ha tenido en Francia a partir del 2013 al respecto de el tema del matrimonio homosexual y cómo son justamente muchos homosexuales quienes encabezan la lucha en contra del matrimonio homosexual por considerarlo una imposición del lobby gay hacia su propio camino. Y entonces ellos dicen, es que el lobby gay no tiene por qué representarme a mí como homosexual. Y justamente en mi carácter de homosexual, yo tengo el derecho de decidir si quiero o no que se privilegio, que se fortalezca el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, comienzan incluso diciendo, yo soy homosexual, no soy gay. Y justamente no soy gay porque no coincido con todas estas ideas. Entonces, rompamos el pensamiento de que ser moderno, ser progresista es aceptar este tipo de cosas. Europa, usted lo sabe, nos lleva una ventaja enorme en errores. Ya pusieron en práctica esto de no tener hijos. Ahora abren las fronteras a ver por dónde le pueden conseguir personas jóvenes que lleguen a trabajar porque los sistemas productivos se les cayeron y ahora están justamente en esta discusión después de nuevamente ver que este tipo de errores, lejos de conducir a la sociedad a progresar, la llevan a destruirse. Y creo que parte del gran problema es justamente este pensar que el hecho de ser moderno o progresista es estar a favor de las causas homosexuales, que además, fíjese usted, ni siquiera son causas homosexuales, son causas de una minoría que se hace llamar lobby gay, que busca impulsar ciertas políticas, ciertos acuerdos, ciertos compromisos para hacernos pensar que el mundo tiene que ser como ellos sueñan o como ellos desean y no como la propia realidad, la propia naturaleza lo demanda. Esto es justamente, creo, uno de los elementos de los que más podríamos hablar, Juan, y que pues, te invito a profundizar. Claro. Bueno, quiero tomar un poco lo que comentabas al final, de no repetir errores en leyes y políticas públicas de países principalmente europeos, alegando un progresismo o un desarrollo. Por ejemplo, ahora en lo que planteas de la paternidad, ¿no? De una regulación, de la ola de no tener hijos o menos hijos. Es curioso, y aquí pongo una declaración que en algún momento hizo Muammar Gaddafi, ¿no? Que sabemos que es un dictador del Islam que cayó ahora con la ola de la primavera árabe. Y él decía que el Islam va a conquistar Europa no por las armas, sino con el tiempo. Claro. Y es escabroso. ¿Por qué? Porque mientras la cultura europea progresista, en vías de desarrollo, como tú lo comentabas, o en un amplio desarrollo, plantea el reducir la natalidad en los países europeos, reducir el índice de fecundidad. El Islam está creando una ola de migración muy grande a estos países y además con un índice de natalidad impresionante. Cuando en los principales países de Europa el índice no pasa de un hijo por familia, el Islam está teniendo un índice de 5 o 6. Entonces las palabras de Gaddafi pues, son muy reales. El Islam no va a conquistar Europa por las armas. Si esta tendencia sigue, en 2 generaciones veremos una Europa musulmana, ¿no? Por un ejemplo de no repetir los errores de otros países y ver y aprender de los errores y no volverlos a cometer. Y también retomo un poco el comentario que también nos hacían de cómo atender este tema, pues con amor y también con una visión de reconciliación y de apertura, ¿no? ¿Por qué? Porque hablar del debate del matrimonio entre hombre y mujer o el matrimonio homosexual es una postura frente a una institución y frente a una política pública o una legislación. El hablar de que el matrimonio homosexual no es el que genera más bienestar, no es decir que estamos en contra de las personas con diferentes preferencias sexuales. Al contrario, como sociedad y como gobierno debemos entender esta situación que es real, que la vivimos el día de hoy. Todos conocemos personas con preferencias sexuales diferentes. Entonces lo que hay que buscar es entender y ver esa línea muy delgada entre reconocer, aceptar y buscar incluir en una sociedad a estas personas que viven esta situación todos los días, pero no caer por ese punto en el otro aspecto de abrir falsos derechos que al final atentan contra ellos mismos y contra la sociedad en general, ¿no? Eso es por una parte. A ver, Juan Antonio, vamos a hablar de la familia. En este programa
abordamos muchísimos temas. La mayoría de las veces llegamos a la conclusión de que la educación, pues, es parte de muchas soluciones. Esta educación, a veces cuando decimos la palabra educación, nos imaginamos una escuela, una universidad. Sin embargo, la familia está muchísimo antes de llegar a ese kinder o a esa guardería. En esta familia, como bien lo dices, pues se saca lo mejor y lo peor de la persona, ¿no? En los primeros años es cuando uno aprende el valor de la honestidad, que te dicen, no mientas. Es cuando uno aprende a ser responsable, alza tu cuarto, haz tu cama. Es cuando uno aprende que tiene que ser generoso, ¿no? Comparte tus juguetes. Y por el contrario, cuando no hay esta educación, cuando se tienen hijos y casi que se dejaron que crecieran como selva, pues no hubo esta primera educación. Y estas personas, al principio es como un arbolito, ¿no? Empezó a crecer chueco y ya es muy difícil enderezarlo. Hay escuelas o amigos a veces que se topan muy buenos y que logran medio enderezar este arbolito, ¿no? Igual, viceversa, ¿no? Puede ser que haya nacido bien después en chueca. Pero vaya, la familia es el primer contacto que tiene uno para saber de qué se trata este mundo, cuáles son las reglas, qué es lo que se tiene que hacer. Y esa es la importancia de la familia, porque yo he tenido la oportunidad de ir a algunos centros federales de readaptación social, donde tú sabes que les hacen muchos estudios psicológicos. Y en gran cantidad de ellos salen que sus familias eran disfuncionales totalmente. Y entonces, si nuestros gobernantes se preocupan realmente por tener una mejor sociedad, se está viendo esto reflejado en políticas públicas que ayuden a los papás a realmente dedicarse a educar a sus hijos. Ese es un tema muy interesante y en el que hay que profundizar no solamente como sociedad, sino como lo comentas, como gobierno también. Hablar de que la familia es la solución, como nosotros lo promovemos en Red Familia, es un aspecto muy profundo y parte de un esquema conceptual. Es decir, la familia en el sentido conceptual es el que genera mayor bienestar. Como lo comentaban hace un momento, bueno, pero ¿qué pasa si la realidad de la familia en México pues es muy diferente, ¿no? Vemos abuso sexual, violación de género, ahora la deserción escolar, en fin, tantas situaciones. Decir, bueno, pues si la familia es la solución, podríamos caer en una idea de que no está solucionando nada, en principio. Pero entonces ahí es donde encontramos mucho más el fondo de la situación, porque si vamos viendo, es justamente en la familia en donde podemos solucionar los problemas. ¿Cómo? ¿Cómo podemos considerar esto? Cuando buscamos fortalecer el modelo de familia, de papá, mamá e hijos, vamos viendo cómo la misma realidad nos dice que esto puede ir generando los cambios de fondo, tanto en el tema de deserción, tanto en el tema de violencia. Hay muchos estudios que, si usted en un momento podemos profundizar, en el cual hablar de parejas que están constituidas como matrimonio legalmente, generan menores índices de violencia en pareja que incluso las parejas que se encuentran en unión libre. Ese es un dato interesante. Y eso que ahorita está de moda la unión libre, ¿no? O Exactamente. sea, y se ve como algo súper innovador, la unión libre, y todos seremos felices para siempre. Pero Así sí es cierto, yo conozco más personas que viven en unión libre y sin embargo también he visto cómo incrementa el tema de violencia familiar en estos casos. He tenido la oportunidad de corroborar 3 o 4 situaciones de violencia familiar en el cual él le pega a ella o ella a él, en cualquiera de las dos esquinas, y lo que ocurre es que justamente al no existir un marco legal que regule la propia relación, es mucho más factible que estos casos de violencia se presenten. Es un tema interesante y que vale la pena entender, pero el asunto del matrimonio no es únicamente un asunto de compromiso en el cual nosotros legalizamos o formalizamos nuestro amor. Tiene una utilidad jurídica muy importante para preservar los derechos de quienes de él participan.
Así es. Y creo que si no tomamos esto en consideración, podemos dejar o perder de vista muchos de los beneficios que tiene el matrimonio. Decías hace un momento que la propuesta de Red Familia es ver a la familia como solución, y me parece fundamental hacerlo cuando muchas tendencias políticas hoy presentan a la familia como el enemigo. Hace unos meses, Moni, en un partido político, en el PAN del DF, Marta Lamas llega y da una capacitación a las mujeres, Marta Lamas, una de las principales promotoras del aborto y de los temas de género, y les dice, fíjense, escuchen bien, el principal problema que ha generado todos los grandes problemas y diferencias en el mundo consiste en haber hecho una diferencia entre hombres y mujeres. Desde ahí empieza este concepto y justamente su última intención es destruir a profundidad el matrimonio. Entonces, este tipo de conceptos son peligrosísimos, Juan. Sí, son peligrosos y son maquiavélicos. ¿Por qué? Porque vamos viendo ahí cómo hay un ciclo vicioso, ¿no? En el cual estamos hablando de una apología de las minorías, en el cual hay pocas personas que piensan algo, pero no se queda en ese sentido, sino que buscan que este pensamiento de minorías sea permeado cultural y políticamente en nuestro país y en general en la cultura, Entonces, cuando vamos viendo eso, se refugian en el argumento de la no discriminación. Entonces, si tú estás pensando diferente a mí, me estás discriminando. Entonces, ese es el argumento falacioso en el cual van avanzando y conquistando ambientes tanto culturales como políticos. Y al final se busca fortalecer una cultura del relativismo, en el cual todo vale siempre y cuando me haga bien a mí. Pero entonces, la misma postura de todo vale o todo es relativo, en sí mismo es falacioso. Claro. Porque el decir todo es relativo, entonces es una postura absoluta. Entonces ahí caemos ya en un círculo vicioso en el cual, si seguimos avanzando ahí, pues vamos a acabar con la civilización y la cultura de la que todos hemos emanado. Y ese es el problema, ¿no? Como también muchos políticos, ahora que estamos en tiempos electorales, se han enganchado con este discurso, porque es bien bonito decir, incluimos a todos, vamos por el bien de todos, sin discriminar, pero ellos mismos están poniéndonos a todos la soga en el cuello. Claro, no hay que Y están discriminando a las mayorías. Es que ese es el gran punto. Cuando yo dejo de reconocer el derecho de las mayorías por reconocer el derecho de una minoría, que además es un derecho que es inexistente porque no se basa en una realidad. Como tú mencionabas. Lo que estamos haciendo es generar un absolutismo. Y entonces rompemos ese elemento de libertad que podría contradecir el propio argumento de los relativistas, ¿no? A mí me parece perverso, peligroso, y creo que usted, amigo radioescucha, tiene que poner mucha atención, particularmente a los discursos que escuche, donde le digan, no es que aquí cabemos todos, es que aquí tenemos todo para todos, pues en el fondo seguramente tienen todo para todos excepto para usted. Y es que justamente en este debate pues nos hemos focalizado demasiado. O sea, ¿por qué promover políticas públicas? Porque incluso incluir recurso público para ese tipo de actividades, claro, como las que la señora Marta Lamas realiza, que incluso lamentablemente actualmente es de las redactoras de nuestra Constitución. ¿Por qué poder darle recursos o espacios públicos a este tipo de personas cuando hay otras prioridades en nuestro país, en nuestra ciudad? La movilidad, el desempleo, la inseguridad. ¿Por qué no poder incluirnos en ese debate y que los recursos y los esfuerzos políticos vayan incluidos en lo que la mayoría de las personas necesitamos y no dedicarnos a discursos ideológicos de minorías y que solamente busca generar un discurso demagógico, ¿no? Así es, y como te lo decía, ¿por qué si es tan evidente la importancia de la familia para ser en un futuro buenos ciudadanos, por qué no existen estos apoyos? No te digo que les den dinero, o sea, simplemente que en cuestiones laborales las mamás puedan, que haya incentivos, puedan salir antes, que la deducibilidad para las colegiaturas, no sé, qué se le puede hacer a las madres solteras para ayudarles, porque pues se la pasan todo el día trabajando y ya llegan y ya está dormido el niño y no tienen gran oportunidad de estar con ellos. O sea, hay tantas medidas que se pueden tomar y que, como dices, en Europa, en muchos países que ya van de regreso y dicen, ¿y ahora cómo ayudamos para que las familias vuelvan a ser familias, tengan niños, los cuiden y hagan buenos ciudadanos? Aquí veo que no le damos la importancia a la familia porque como tal
la gente que dice viva la familia no está ni organizada, ni es un lobby muy claro, ni nada, y no exige grandes cosas. Y como los otros gritan más, pues vamos a hacerle caso a los otros. Y estamos dejando que la sociedad se nos escurre entre los dedos, estamos dejando que esto repercuta y se vea reflejado en problemas de seguridad, de que uno vaya a la Sierra de Guerrero y encuentra chavitos de 12, 13 años a los cuales no les enseñaron gran cosa, y en cuanto le dice otro chavo, vente a jalar, vas a ganar tanto. Vaya, y esto se reproduce todos los días en nuestro país y no estamos haciendo nada para proteger a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nosotros mismos como sociedad. Justo acabas de tocar un tema muy importante, partiendo de una realidad de nuestro país que es polarizada. O sea, la realidad de nuestro país encontramos como la sierra en Guerrero, la sierra en Oaxaca, la sierra en Puebla, realidades muy diferentes como las que se ven en Nuevo León o en ciudades mucho más desarrolladas. Entonces, partir de realidad de cómo atender la necesidad de todos de una perspectiva de familia, porque ¿qué hacemos actualmente o qué hace la ola de política actual? Cuando vamos a los lugares donde se necesita mucho más apoyo, mucho más fortaleza como el sureste de nuestro país, pues vemos que la política es regalar preservativos y folletos y que esa es la panacea de todos los males. A las familias que no tienen que comer, que no tienen empleo, que tienen que migrar a las urbes, tú nada más con una política sexual y reproductiva ya vas a solucionar tu problema. Y la realidad no es así. O sea, hay que ver la realidad. Pues justamente hablaba de lo que necesitamos todos. Mayores incentivos económicos, apertura de nuevos empleos, los recursos necesarios para que todos tengamos lo suficiente en todo el país. Pero no, pero vamos con un discurso ideológico, con un discurso incluyente, demagógico, que no está solucionando nada, que en el mejor de los casos está haciendo que estas personas ganen votos, pero no está resolviendo los problemas que tenemos. Pero además es destructivo, porque estas propuestas, este tipo de políticas, no buscan acabar con la pobreza, buscan acabar con los pobres. Exactamente. Porque justamente lo que hacen es evitar que sigan naciendo pobres, porque no quieren sacarlos de la pobreza, porque no les conviene tener esos números y presentarnos ante la ONU. Es un tema profundo, es un tema grave, es un tema... pero por supuesto será motivo de otro programa. Claro. Red Familia y no Red Familias. ¿Qué hace Red Familia? Ok, bueno, comentar un poco de nuestra historia. Red Familia tiene 15 años de existencia, ya estamos por cumplir los 16. Surge justamente como con esta visión de preocupación y de inquietud de poder trabajar en favor de la familia, sabiendo que estas olas peligrosas se venían acercando a nuestro país, parte de una cultura global que viene de otros países como Europa o Estados Unidos. Entonces lo que se busca es fortalecer a la familia en diferentes aspectos, en la esfera cultural, en la esfera política, en la esfera social. ¿Y cómo hacerlo? Pues no inventando el hilo negro, sino que históricamente en nuestro país ya hay muchas instituciones que trabajan por estos temas. Ya hay muchas organizaciones que están trabajando en aspectos muy particulares de la familia, en apoyar a las madres solteras, en apoyar a fortalecer a los padres de familia, en apoyar la educación, en fin, tantas instituciones que ya están trabajando. Entonces lo que habría que hacer es generar una sinergia, una red de instituciones, de personas que juntos trabajemos por la familia en el ámbito cultural, social y político. Y así surge Red Familia y tenemos ya algunos años de trabajo trabajando en favor de la familia, y actualmente lo que buscamos es que esto se reconozca en todos los aspectos de la sociedad y buscar seguir haciéndolo en todos los campos de la sociedad, ¿no? Perfecto. Oye, Juan Antonio, ¿la familia sigue siendo popular en México? Es una muy buena pregunta. Y aquí es donde quiero entrar a un tema importante. Cuando hablamos justamente de que hay muchas estructuras o muchos movimientos que buscan atentar contra la familia, vemos que culturalmente la familia sigue siendo un elemento fundamental. Vamos a partir de un elemento global. Hay una encuesta que se hace cada 5 años a nivel internacional, que es el World Value Survey, que es la encuesta mundial de los valores. Y cuando habla de instituciones que generan confianza, las estadísticas son muy interesantes. El 90.1% considera que es muy importante la familia para la persona. Eso es en México, ¿verdad? Es a nivel mundial. A nivel mundial. Contrastado con el segundo punto que se pone a la política, el 14.3 considera que es muy importante la política. O sea, creo que la encuesta es contundente. Hay una tendencia global, no solo en México,
que dice que la familia es el elemento que genera más confianza para la persona. Entonces hablamos que sí es popular, no solo en México, sino a nivel mundial. Pero si hablamos ahora de México, hay encuestas que nos hablan de esto. Por ejemplo, cuando hablamos de problemas sociales que vemos al día de hoy, por ejemplo, cuando hablamos de personas con alguna capacidad diferente o personas con discapacidad, el 86.4% de los mexicanos dice que el mejor lugar para atender a estas personas es la familia. El 86.4%, habla que la familia es el mejor lugar para atender a personas con capacidades diferentes. Estas personas con capacidades diferentes que también son blanco de estas políticas Exactamente. que buscan desaparecerlas, ¿no? A través del aborto. Oiga, abórtelo, si van a ser malito, no tiene por qué sufrirlo. Así es. Otro tema, por ejemplo, el tema económico. Cuando existen problemas económicos en la persona, desempleo, deudas, etcétera, ¿cuál es la institución que ayuda mejor? Los mexicanos dicen que el 56.6% dice que la familia es el mejor lugar para resolver estos problemas. Pero mira qué importante, Juan. Cuando se pone fea la situación, cuando hay un enfermo en casa, pues no hay dinero que aguante para internarlo y tenerlo meses en el hospital. O sea, la familia. Cuando no hay dinero, la familia. Cuando sucede una tragedia, se muere alguien, la familia. O sea, realmente es nuestro refugio, la familia. Exactamente. Y creo que esto, a tu pregunta de qué tan popular es, la familia en México es el elemento que genera mayor bienestar en los problemas o sin ellos. Al final de cuentas, la familia es el lugar en donde se protege mejor a la infancia. La familia es el mejor lugar en donde se resuelven los problemas económicos. La familia es el lugar donde se puede atender a las personas con discapacidad y así nos podemos seguir yendo con los diferentes problemas. La visión del político de hoy, antes de generar políticas públicas subsidiarias en el tema económico, de programas para personas con capacidades diferentes, debe fortalecer a la institución que naturalmente ya resuelve estos problemas, que es la familia. Por supuesto, después vendrán otros programas para atender estas mismas situaciones desde la política, pero antes de eso debemos mirar hacia la política. Y existen ya tendencias actualmente de políticas y leyes que favorecen a la familia, pero lo que hay que hacer es hacerlo de forma contundente y no como esfuerzos aislados. Ya hay una comisión de familia en el Senado, ya hay un instituto municipal de la familia en Nuevo León. Y así podemos ir viendo que ya hay esfuerzos, pero que lamentablemente siguen siendo aislados. Lo que habría que hacer es capitalizar a nivel nacional, a nivel global, que la familia es el elemento que va a fortalecer y ya está fortaleciendo a la sociedad. Es un error atacar a la familia, es un error modificar el modelo de familia. Lo que debemos hacer es fortalecerla. ¿Cuál es la solución? La solución es voltear a ver a la institución familiar para trabajar por los mexicanos y por la persona en general. Pues aquí tiene esta propuesta, esta visión de que la familia puede ser efectivamente la solución para México. Estamos en tiempo electoral, ¿no? Ya pronto tendremos, al menos en el Distrito Federal, los redactores de la Constitución. Anímese a preguntarle a estos candidatos qué opinan de la familia. Y mire, si le contestan que en este momento no es tema o ve que le dan la vuelta, desconfíe profundamente, porque seguramente tendrán algún tipo de agenda oculta y no quieren hacer con usted un compromiso de apoyar la familia o apoyar las cosas que de fondo hacen falta para México. Defiéndase y tenga mucho cuidado en por quién vota. No vote por color, vote por agendas. Esa es la nueva manera en la cual podremos transformar esta ciudad, Moni. Pues bueno, nosotros ya nos tenemos que ir. Le agradecemos profundamente a todos los que nos escucharon. También agradecemos a todos los que colaboran en este programa. Juan Antonio, muchísimas gracias. Aldo, Miguel, Pepelón, muchísimas gracias por escucharnos. Y bueno, usted ya vio que la familia es la mejor inversión, pero no solo para nuestros gobernantes, sino también para usted. Empiece por usted mismo a cuidar a su familia, a valorar a su familia, a querer a su familia. Nosotros nos vamos, le agradecemos muchísimo y nos vemos el próximo sábado. Esto fue Es tu derecho. Un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Con Héctor Uriel Rodríguez y Mónica Garrido. Es tu derecho.